El amor no necesita un contrato para ser real, pero el Estado necesita un contrato para poder controlarlo. Estaba viendo videos en TikTok de lo más normal y me apareció este video de una pareja celebrando su 5º aniversario. Todo parecía muy normal, era nada más una chica preguntándole al novio que qué iban a hacer ahora y el chico diciéndole que coma la comida y listo. A mí la verdad me dio curiosidad y me puse a ver los comentarios y fue ahí donde dije, nah, ya tengo que hacer un video de esto. Así como de muchísimas otras cosas que veo, con esto me dieron ganas de armar un análisis, pero ¿qué tal si iniciamos con algo dentro de todo simple? Básicamente y primeramente como siempre, quiero dejar una pequeña advertencia. Yo no voy a criticar los matrimonios, no voy a decir que la gente que se casa está mal, porque ese no es el punto de este video. Lo que quiero analizar es el hecho en sí, el concepto de matrimonio que tenemos nosotros y cómo, por ejemplo, ha cambiado a lo largo de la historia y cómo se relaciona esto con el Estado. Aunque bueno, siento que decirlo así al principio es como muy suelto, porque uno se puede preguntar ¿y por qué se relacionaría el matrimonio con el Estado? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que hay cosas que la gente no piensa cuando comenta en las redes sociales, simplemente lo tienen tan naturalizado que no se lo cuestionan. De hecho, a lo largo de este video les voy a mostrar uno de los textos que a mí me cambió la visión de la vida honestamente y quiero que se las cambie a ustedes también, que es el texto No es natural de Vincent Márquez. Nos va a servir para desarmar esto y también para entender y contextualizar por qué es importante que entendamos de dónde viene este tipo de pensamiento, de dónde nació el concepto de matrimonio y cómo evolucionó, porque al inicio no significaba para nada lo que significa para nosotros hoy en día. Pero vamos a iniciar más que nada leyendo un par de comentarios de ese video. El primero dice, ¿por qué la gente está tan obsesionada con las propuestas y el matrimonio? Déjenlos ser, ellos se casarán cuando estén listos. Y acá aparece lo que podemos llamar el personaje de la semana, que es una usuaria llamada Mimi, quien comenta, entonces, ¿por qué saldrías con alguien porque sí? ¿Qué pasará si rompen? Habrán perdido años de su vida y todo habrá quedado en nada. Entonces alguien le responde a Mimi y le dice, definitivamente apesta cuando rompes después de tanto tiempo, pero definitivamente no es como que te quedaste con nada, ya que te quedaste con años, memorias, haber aprendido a cómo amar, a cómo ser amado. Hay que ser realistas con lo que nos queda. Si crees que en una relación en la que estás por tanto tiempo al final el matrimonio es lo único que importa o lo único que se salva o lo único que vale la pena, es justamente un problema. Le comentan básicamente que es un problema el pensar que si estás en una relación tan larga y no te casaste, básicamente desperdiciaste tu tiempo. Pero miren lo que otra persona le responde más abajo, porque los hombres gastan tu tiempo, gastan tu juventud. Nunca escuchaste las historias de mujeres que estuvieron con un hombre por 10 años y nunca se casaron y que después de romper él se casó enseguida con la siguiente chica en 2 meses. La teoría del taxista. Antes de seguir leyendo los comentarios y de ponernos a aprender cosas y a entender varios puntos de la historia, primeramente desarrollemos esto. ¿Qué es la teoría del taxista y por qué es un asco? Esta idea que se volvió viral en internet dice que los hombres son como los taxistas, van con la luz apagada por la vida, teniendo parejas por años, hasta que un día deciden que ya es momento de establecerse. En ese instante enciende la luz de libre y se casan con la primera persona que se suba al auto, es decir, con la pareja que tengan al lado en ese momento preciso, sin importar si acaban de dejar atrás una relación larga de 10 años. Y esto es un asco, porque si lo analizamos bien es una forma de violencia simbólica. Es la manera en que agarran y ven a la mujer como si fuera un simple bien de cambio que se devalúa con el kilometraje y si no consigue rápido un comprador con anillo. Trata los años de amor, de experiencia y de tiempo compartido como si fuera un desperdicio o una inversión fallida si no terminan en un contrato civil. Es algo muy desagradable de ver en las personas y además es muy feo porque es una lógica que jamás se le aplica a los hombres. A ningún hombre se le hace esta cosa de decirle regalaste tus mejores años. Si un noviazgo largo termina, está instalada esta idea de que ellos sí pueden elegir vivir la vida bien, experimentar y ya después rehacer su vida o hacerla bien entre comillas. Que bueno, que ya después, como les digo, voy a hacer otro video aparte cuestionando todo esto porque tiene sus propias cosas para analizar. Pero lo que nos interesa acá es ver lo desagradable que es tratar a alguien como si hubiera desperdiciado su tiempo por el simple hecho de vivir los años como quería vivirlos, lo cual no tiene nada de malo. Y acá es donde engancha perfecto el concepto de naturalización de Vincent Márquez, que como ya les dije, a mí me cambió la vida, me abrió los ojos y me parece súper interesante porque es un tema que vos lo agarrás y lo analizás y pensás, ay, es algo obvio, pero hasta que alguien no te lo explica, en realidad no habías pensado en eso realmente, o por lo menos no de esta forma. Básicamente, el autor nos dice que si un día cambiaran las leyes, la economía o la cultura, nuestra vida entera sería completamente distinta, pero nosotros seguiríamos creyendo que lo que hacemos es lo normal, porque es lo único que conocemos. Márquez pone el ejemplo de un día la vida de un tipo común, un tipo que se levanta en la mañana, se toma un café, se sube al auto para ir a trabajar
trabajar a una fábrica o a una oficina, tiene su horario de almuerzo, vuelve a la casa a la noche y se sienta a cenar con su esposa con la que está casado legalmente. Nosotros miramos esa rutina y decimos, y sí, es la vida normal, es lo natural. Pero Marqués te frena, así te para y te dice, no, para nada. Que ese hombre tome café a la mañana no es natural. El café se produce en ciertos países, se comercializa a nivel global y se volvió una costumbre social para activarse antes de producir. Que trabaje 8 horas en un lugar no es natural, es el resultado de la revolución industrial y de contratos laborales modernos. Y que ese hombre esté casado con una sola mujer, conviviendo bajo el mismo techo y proyectando su vida de esa manera específica, tampoco es natural. Es una institución social y legal que se fue moldeando con los siglos para organizar la propiedad privada y la herencia. Si este mismo tipo hubiera nacido en otra época o en otra cultura muy distinta, tal vez habría despertado en una tribu, no tendría un reloj que le dijera qué hora comer y su concepto de pareja y de familia sería totalmente distinto. Capaz viviría en una comunidad poligámica o el cuidado de los hijos sería colectivo. Entonces, lo que nos enseña este autor es que la sociedad trabaja muchísimo para que nosotros no nos hagamos preguntas. Nos envuelve en una rutina y nos vende el matrimonio, la monogamia o la estructura de la familia tradicional como si el cuerpo humano te pidiera una anillo para ser feliz, y la verdad es que no. Confundimos lo que es biológico, como el hecho de necesitar afecto, intimidad o reproducirnos, con los canales culturales que inventamos para regular eso. El matrimonio es solo uno de esos canales, un contrato creado por nosotros, y entender esto es fundamental, porque nos permite sacarnos la culpa de encima y ver que un noviazgo de 5 años que se termina no es un fracaso de la naturaleza, sino simplemente un vínculo real que cumplió su ciclo. Pero claro, como la gente tiene todo esto tan metido en la cabeza sin cuestionarlo, pasa lo que vimos recién. Si te pones a ver, lo que están haciendo estos comentarios es devaluar y devalorizar por completo el noviazgo. Le están quitando el valor a un montón de cosas esenciales. Están diciendo que pasar 5 o 10 años con una persona, vivir experiencias juntos, contarles tu vida, aprender a amar y aprender a ser amado, convivir, viajar y aprender un montón de cosas con esa persona y de la vida de esa persona, no vale absolutamente nada si no hay una boda. Y esto pasa un poco porque nos creemos el centro del universo. Pensamos que nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas es lo único que ocurre en el mundo, cuando no es así. Simplemente estamos viendo nuestro propio punto de vista. Esto se puede relacionar de cierta forma con el solipsismo, que es una corriente filosófica que me interesa mucho y que me vuela la cabeza. Que es esta idea de que tu cerebro no puede procesar el hecho de que existan otras personas con conciencia propia y terminas creyendo que sos el único consciente en el mundo. Bueno, es algo muy loco y súper interesante que voy a dejar para introducirlo mejor en otro video. Pero acá sirve como referencia para entender a esta gente. De repente viene alguien con otra mentalidad y nos enseña que no todo es como creíamos que era, que hay mucha más gente y mucha más vida allá afuera de la que nosotros vemos. Para entender lo absurdo que es exigir este contrato en el noviazgo, podemos compararlo con la amistad. Es muy interesante ver cómo a un amigo jamás le pedirías un papel firmado. Si te lo pones a pensar, dentro de todo en un noviazgo se dan muchas más cosas que en una amistad común, porque hay una relación íntima y sexoafectiva involucrada, a menos claro que estemos hablando de amigos con derechos, pero eso ya es otra cosa aparte. Pero es muy curioso cómo a tu amigo de 10 años no le pedirías jamás que firme un contrato que te asegure que va a seguir siendo tu amigo a partir de ahora, ni le exigirías una promesa formal. Estuvimos 10 años juntos, pero ahora firmame acá para decirme que vas a estar conmigo a la buena y a la mala. Eso la amistad se asume. Entonces, ¿por qué eso se asumiría en una amistad pero no en una pareja? Si te lo pones a pensar, pedir ese papel a la pareja es casi un acto de desconfianza. ¿Por qué le pedirías que te prometa ante el Estado o ante Dios algo que ya te venía demostrando? ¿Acaso pensás que lo que hizo antes no valía nada? ¿Que el hecho de que haya estado con vos cuando estuviste enfermo o cuando no tenías un peso no vale nada porque no te lo promete ante un juez? Obviamente entiendo perfectamente que si vos sos de cierta religión, esto pase a ser algo sumamente importante para vos, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. De hecho, hasta cierto punto es entendible que la gente piense de esta manera en los comentarios y ahora mismo vamos a entender mejor el porqué. Retomando las capturas de los comentarios, hay una parte donde alguien pone, por ejemplo, casarse es normal, por cierto, e inmediatamente otra persona le responde, también es normal no estar casado. Y acá nos encontramos con una confusión muy grande y muy interesante de analizar, porque me encanta analizar todo. Cómo la gente tiende a confundir lo estadístico o lo tradicional con lo éticamente superior. Creo que no hace falta recordar que también fue normal ser racista, ser homofóbico y tener a la mujer confinada en el ámbito doméstico durante siglos, pero que algo se haya hecho de forma masiva durante años no
significa que esté bien o que sea correcto. Esa es básicamente la trampa de lo normal, creer que porque una conducta es común entonces es buena. Ahora, si seguimos analizando el por qué esta gente en internet piensa así y tiene esa urgencia con el cansamiento, la explicación es bastante sencilla dentro de todo. A pesar de que muchas veces se venda a Estados Unidos como un país súper progresista y moderno, sigue habiendo una obsesión gigante del público anglosajón con casarse apenas salen de la universidad. Esto se explica en gran parte por su herencia puritana y la presión cultural que se vive en regiones como el Bible Belt, el cinturón bíblico del sur, o el Midwest, es decir, el medio oeste estadounidense. Para ponerlo en contexto, son zonas donde la religión protestante y evangélica cala profundísimo en el día a día, moldeando lo que la comunidad espera. Ahí es donde entra lo que podemos llamar la triada del estatus. Este tipo de sociedad tiene una idea fija en la cabeza. A los 23 años tenés que cumplir con el requisito de casa, matrimonio e hijos. Si lográs tachar esas 3 casillas a esa edad, básicamente ya estás adentrado en esa sociedad. Te permiten entrar, sos uno más, perteneces y te aceptan porque cumpliste con los requisitos del sistema. El problema es que en estas comunidades existe la prohibición religiosa muy fuerte con respecto a la intimidad premarital. Como la convivencia y la intimación antes de casarse están repletos de culpa y tabú, esta presión ambiental empuja a parejas jovencísimas e increíblemente inmaduras al altar, solo para poder tener intimidad de forma legal ante su comunidad. Esto, si lo miras de cerca, explica perfectamente sus altísimas tasas de divorcio. Al final no estamos hablando de un amor sagrado ni de una madurez absoluta. Estamos hablando de pura presión ambiental. Por eso resulta curioso analizar qué es el matrimonio para esta gente. Su discurso tradicional es sumamente selectivo y ahí se demuestra su fragilidad, porque ellos defienden el matrimonio como si fuera algo universal, creen que su idea de matrimonio es una regla general o mundial, cuando en realidad es una estructura muy específica y selectiva, un modelo monógamo, heterosexual y occidental. Pero si expandimos el mapa, porque como ya dije, hay más gente en este mundo con distintas clases sociales, orientaciones, identidades y sobre todo distintas geografías y nacionalidades, esa supuesta universalidad se cae a pedazos. Es muy curioso ver cómo esta gente defiende a capa y espada la institución del matrimonio, pero si les hablas de cómo se organizan en otras culturas, seguro se horrorizarían. Por ejemplo, en muchas sociedades patriarcales se tolera o se normaliza la poliginia, que es cuando un hombre tiene muchas esposas, pero esa misma gente se escandalizaría ante la poliandria, que es cuando una mujer tiene muchos esposos. Esto es una realidad común en regiones como el Tíbet o el Himalaya y existen por razones puramente económicas de preservación de tierras para evitar que las parcelas familiares se dividan en demasiados herederos. Y si nos vamos a casos más extremos, me pregunto qué opinaría esta gente de internet o si defenderían la santidad del matrimonio si conocieran el Alaa Kachú, que es literalmente el matrimonio por secuestro. Es un caso real e histórico que ocurre en Kirguistán y en ciertas zonas de África donde el vínculo nace de un acto violento literal. Consiste en que un hombre, muchas veces ayudado por sus amigos o familiares, secuestran a una mujer joven directamente de la calle, de su trabajo o de su universidad y la llevan a la casa de su familia. Una vez ahí, las mujeres mayores de la familia del novio presionan, manipulan y obligan a la chica a ponerse el velo matrimonial de forma forzosa. Aunque parezca una locura del pasado, es una práctica que se reactivó con mucha fuerza después de la caída de la Unión Soviética en los años 90 como una supuesta búsqueda de identidad tradicional y lamentablemente se sigue haciendo hoy en día a pesar de ser ilegal. La presión social y familiar es tan gigante que muchas mujeres deciden quedarse por el miedo a la vergüenza pública de regresar a sus casas habiendo pasado una noche en el hogar de un hombre. Entonces, cuando ves que en pleno siglo XXI existen contratos que nacen de un secuestro físico y psicológico por pura presión familiar, te das cuenta de que la idea idílica y universal que tiene la gente de TikTok sobre el matrimonio es una burbuja muy chiquita que no resistiría el menor análisis geográfico ni histórico. Ahora que ya analizamos la fragilidad de la definición que tienen estas personas sobre el matrimonio, ¿qué tal si vemos cómo se originó? Para empezar, hay que desmitificar por completo el romanticismo histórico, ya que el matrimonio jamás nació por amor. De hecho, nació como un contrato financiero, un pacto geopolítico y un intercambio comercial de tierras, apellido y ganado. Si buscamos los registros más antiguos, nos tenemos que ir a la Mesopotamia más o menos por el siglo 2350 a.C. Ahí es donde aparecen los primeros documentos que registran el matrimonio. Y no hablan de almas gemelas ni de romanticismo. Eran contratos escritos para unir familias, consolidar fortunas y asegurar que la riqueza no se dispersara. Para ilustrar cómo funcionaba esto siglos después, podemos ver una cita cinematográfica en la película Las dos reinas. Uso esta película porque muestra perfectamente cómo la realeza y la aristocracia practicaban uniones entre niños. Sí, exacto, niños, por pura conveniencia de coronas. Y acá es donde cabe hacerse la pregunta, ¿cómo encajaría el concepto de amor natural o de un matrimonio normal
normal en un sistema donde casarse era simplemente mover una pieza en un frío tablero de ajedrez político. ¿Cómo juzgaría esta gente de TikTok ese matrimonio infantil que durante siglos fue la norma? Es tan interesante analizar cómo se veía el matrimonio a lo largo de la historia que, ¿por qué no? Nos podemos ir a la Grecia antigua. Si aplicamos una mirada crítica sin romantizar, podemos desglosar el desfasaje enorme de edad y de poder que había en Atenas, donde un hombre de 35 años se casaba de lo más normal con una niña de 12 o 13 años, que recién estaba entrando a la pubertad. A estas niñas las encerraban en el gineceo, que era básicamente un sector apartado de la casa destinado exclusivamente para las mujeres, donde vivían apartadas del mundo exterior, sin educación ni derechos, destinadas únicamente a producir ciudadanos legítimos. Y una cosa que también me gustaría analizar de todo esto es como, al igual que tenemos una idea idealizada o normalizada de lo que es el matrimonio, también lo hacemos con el amor o con la virginidad. Pero eso ya lo vamos a discutir un ratito más adelante, porque creo que merece su video aparte, por lo menos el tema de la virginidad, que está bastante interesante. Siguiendo con Grecia, el amor en esa época tenía una lógica completamente distinta. El matrimonio era algo que simplemente tenía el objetivo de dejar descendencia, hasta tal punto que el vínculo más elevado, puro e intelectual para ellos era uno homoerótico y también político: la pederastía entre hombres libres. Esto era un hombre adulto ya formado, educaba a un chico joven en la política y la guerra, y cuando el joven crecía, el vínculo que compartían era muy fuerte. Un ejemplo perfecto de esto es el Batallón Sagrado de Tebas, un cuerpo militar de élite formado por 150 parejas de amantes masculinos. Lo hicieron así porque los griegos tenían la lógica de que un soldado va a pelear con mucha más ferocidad para no quedar como un cobarde ante su compañero de vida. Para ellos ese era el lazo más sagrado, mientras que la esposa era solo una necesidad civil y del hogar. Seguro les suena la Ilíada, y es muy interesante analizar ahí la relación entre Aquiles y Patroclo. A ver, hasta donde se sabe, el texto no confirma explícitamente que tuvieran una relación amorosa, pero está interesante analizar y teorizar que ellos pudieron haber tenido perfectamente este tipo de vínculo, que la gente de hoy en día vería como algo extraño, porque en su mente actual tienen esa idea de Aquiles como un héroe máximo, el gran salvador, y se preguntan cómo un luchador hijo de una diosa iba a ser homosexual, cuando justamente en esa época era algo de lo más común. Y no solo en Grecia, porque nos podemos ir al modelo romano. En la Roma patriarcal, las relaciones de patronazgo político e intelectual entre hombres eran el verdadero motor del imperio. Las esposas y las hijas eran de vuelta usadas como piezas de ajedrez. Existe el chisme histórico, por ejemplo, de Augusto obligando a Agripa a divorciarse de su esposa para casarlo con su propia hija Julia por puras razones sucesorias. Es muy divertido aprender y analizar estas teorías en lugar de aceptar todo como ya está sin analizar nada, porque te pones a pensar si pudo haber existido algún tipo de relación de patronazgo o cercanía similar entre emperadores como Augusto y poetas como Virgilio, y te das cuenta de que la historia está llena de estos matices. Por las dudas, con todo este tema de las edades en el pasado hay que tener contexto histórico y entender el factor de las expectativas de vida, obviamente no intentando justificar nada, sino entender el contexto del matrimonio. En ese mundo antiguo había una altísima mortalidad y las vidas eran muy cortas por las pestes, las condiciones sanitarias y las batallas. Por eso la gente se casaba joven para asegurar los hijos y la descendencia, pero buscaban el afecto y la complicidad en sus compañeros. Esto nos demuestra que meter todo el afecto, la intimidad, la reproducción y las leyes en un solo molde monógamo es en realidad un experimento modernísimo. Hoy en día la gente se altera porque ve que está bajando la natalidad, cuando estamos acostumbrados a pensar que si la natalidad baja entonces todo está mal, entramos en pánico, pero no se dan cuenta del resto de factores, como que sigue habiendo sobrepoblación, gente pobre y un montón de temas que se están ignorando. Es un escenario completamente distinto al de la Grecia antigua. Y ya que estamos hablando del tema de la natalidad y de cómo el Estado se preocupa por esto, ¿por qué no pasamos a hablar de la relación directa que hay entre el Estado y el matrimonio? Una cosa que creo que no se está teniendo en cuenta cuando la gente habla de matrimonio en internet es, por ejemplo, su relación con el Estado. Y yo entiendo perfectamente que cuando uno dice Estado, política o ideología, a muchos no les gusta y se aburren. Te hace acordar a cuando tenías que hablar de esto en formación ética y ciudadana, en geografía o en historia y decís, ¡ay, qué cansancio, qué aburrimiento! Pero en realidad es algo bastante interesante si te lo pones a analizar desde otra perspectiva. Para que no sea un embole, definamos el Estado de la forma más simple posible. Es la organización política
y jurídica que se encarga de regular y controlar la vida social y económica dentro de un territorio. Sabiendo esto, ¿por qué el Estado querría controlar el emparejamiento humano? La respuesta es puramente económica. El Estado se inspiró en los contratos comerciales antiguos para secuestrar de cierta forma las relaciones afectivas. Diseñó un sistema de beneficios fiscales, de herencia, de obras sociales o de facilidades para la ciudadanía con un único fin: incentivar que la gente firme ese papel. De esta forma es muchísimo más fácil controlar la economía de un país a través de células familiares estables, fijas y localizables que si fuéramos personas separadas o seres independientes el uno del otro. Esto no es algo nuevo. El Estado ha hecho lo mismo con muchas otras áreas de nuestra vida a través de analogías de control que hoy tenemos naturalizadas. Por ejemplo, las vacaciones y los fines de semana nacieron de luchas obreras pesadísimas durante la Revolución Industrial, pero el Estado las terminó regulando cuando se dio cuenta de que el tiempo libre generaba consumo y aumentaba drásticamente la productividad de los trabajadores el lunes. Lo mismo pasó con el registro civil y el apellido obligatorio. Se crearon para poder cobrar impuestos eficientemente y saber con nombre y apellido a quién reclutar para las guerras. Antes, la gente era simplemente Juan el Herrero o el hijo del herrero. No existía el apellido como un control burocrático. O la educación básica obligatoria, que en sus inicios fue estructurada para alfabetizar y crear trabajadores dóciles que supieran manejar las máquinas de las fábricas. Con el matrimonio civil hicieron exactamente lo mismo. Tomaron el afecto y lo convirtieron en una herramienta de control. Cuando estaba armando este video no solo me acordé de la película Las dos reinas que les mencioné antes, sino también de un capítulo de La ley y el orden VE. En ese episodio un funcionario de migración extorsionaba íntimamente a mujeres extranjeras casadas con ciudadanos a cambio de no deportarlas. Es impresionante ver cómo en un caso así el matrimonio civil se ve completamente despojado de amor y funciona como un frío engranaje burocrático de supervivencia y dominación. El tipo utilizaba su poder estatal sobre una mujer que originalmente se había casado para estar bien con su pareja. Y esto nos lleva a pensar otra cosa. ¿Por qué el Estado tendría que mandar a un funcionario a comprobar si una pareja se ama o no? Porque hasta la misma gente de hoy en día entiende que el matrimonio no siempre es por amor. Muchas veces es por conveniencia o por pura supervivencia. Por ejemplo, para escapar de un país. De hecho, hay otro capítulo de esta misma serie donde se habla de un hombre que tiene muchas esposas y una de ellas es una niña con la que se casó para poder rescatarla de su país de origen. Para mucha gente casarse es una salida, un escape para huir de guerras o de tradiciones horribles, como en esos lugares donde todavía se practica la mutilación genital femenina en las niñas. Cuando entendés que para alguien el matrimonio es la única opción para que no le corten sus partes íntimas, te das cuenta de que no hay nada romántico ni divino ahí, hay pura supervivencia humana. En Occidente tenemos una idea que es un ejemplo de manual de lo que en psicología y literatura se conoce como bovarismo. Para los que no conozcan este término, viene de la famosa novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. En el libro, la protagonista Emma Bovary se cría leyendo novelas rosas e idealizando el romance de una forma extrema, creyendo que el matrimonio le va a dar un significado mágico y eterno a su vida. Pero cuando finalmente se casa, se choca de frente con la realidad. La vida conyugal es rutinaria, monótona y no tiene nada que ver con los libros que leía, lo que la lleva a una insatisfacción constante. Y eso es exactamente lo que le pasa a mucha gente en internet. Sufren de bovarismo. Tienen una idea tan idealizada del amor y del matrimonio, que en gran parte es porque se criaron consumiendo historias perfectas, que ven la boda como la meta final para ser felices. Pero la verdad es que en la práctica las promesas del matrimonio no garantizan nada. Prometes acompañar a alguien hasta la muerte, fidelidad, respeto y un millón de cosas que al final nadie te asegura que se vayan a cumplir. Te puedes casar a los 40 con un maltratador que te sea infiel, te deje completamente sola y te trate horrible. Un anillo, unos papeles o estar parado frente al altar diciendo acepto no cambian mágicamente a la persona. Al final del día te quedas solo con la ilusión de la novela rosa. Te vas a pegar un golpe durísimo contra la realidad porque esas promesas pueden ser promesas vacías. Y miren, vuelvo a aclarar que no quiero menospreciar el matrimonio. Entiendo perfectamente por qué la gente se casa, es hermoso, ideal y casi utópico pensar en hacer una fiesta porque estás feliz con tu pareja y quieres dar el siguiente paso. Pero ¿el siguiente paso a qué? Al final del día, otra vez lo repetí al final del día, la relación en la convivencia va a seguir siendo exactamente la misma. Si te casas por civil obtenés beneficios del Estado y si lo haces por la iglesia es un tema de tu religión, pero la relación no se vuelve más seria por un papel. Siento que se desprestigia y se devalúa demasiado el noviazgo. Hay muchísimos noviazgos que son 1000 veces mejores que muchísimos matrimonios porque el respeto y el cuidado no dependen de que si son novios, marido y mujer o la etiqueta que se quieran poner. Dependen de cómo seas vos como persona, de tus valores y de si de verdad amás y valorás al otro. Por eso hoy en día la gente se casa menos. Nos estamos dando cuenta de que la relación de novios puede darte lo suficiente o más de
lo que necesitas. Incluso una relación sexoafectiva sin papeles puede ser mucho más sana porque la calidad del vínculo depende de la persona, no de la institución. Porque para cerrar este bloque hay que hablar del lado oscuro de este iceberg del matrimonio, la protección institucional. Históricamente, la ley protegió tanto la institución del matrimonio por encima del individuo, tanto que durante siglos no se consideró legalmente la existencia del abuso íntimo dentro del matrimonio. Hoy en día lo vemos y decimos que es una locura, pero esa era la norma. Me acuerdo de hecho de otro capítulo de La Ley y el Orden, donde un personaje de mentalidad antigua decía: pero como un hombre va a abusar de su esposa, eso no existe. Y la cámara mostraba a la detective Olivia Benson mirándolo con una cara que lo decía todo. Los guionistas metieron eso para mostrar que de verdad existía esa mentalidad y que es recién a fines de los 80 y principios de los 90 que se empezó a registrar y a criminalizar el abuso conyugal en el mundo occidental. Es tremendo ver cómo el marco legal prefería proteger el control del Estado antes que la integridad de la persona atrapada ahí dentro. Pero bueno, creo que con esto podemos cerrar este bloque y pasar directamente al cierre del video. Para ir concluyendo este video quería dejarles una semillita plantada de lo que podría llegar a ser uno de los próximos análisis, que sería justamente sobre el tema de la virginidad. Ya lo nombré antes y vieron que no dije mucho más, pero a lo que me refería con eso es que es interesante analizar el impacto de las traducciones y el cómo cambian por completo los conceptos. De hecho, me gustaría hacer un video entero sobre el tema de las malas traducciones, porque no sé si vieron el escándalo que hubo en Netflix el verano en que Hikaru murió. Hubo una funa enorme y bien merecida a la traductora porque hizo un pésimo trabajo. Es que hasta incluso dudo de hacerlo porque me da cansancio pensar cómo alguien se jodería a su propio laburo simplemente porque no está de acuerdo o no le gusta ver ese tipo de relaciones entre hombres, algo que, como ya vimos en el bloque anterior, era completamente normal en la antigüedad. Pero bueno, ese tema tendrá su propio video, no se preocupen. No sé si llegaré a hacerlo este año con la lista infinita de ideas que tengo para hacer, pero espero hacerlo. Nada más para terminar, quería ir cerrando esta idea de que tanto el amor como la virginidad y el matrimonio son conceptos creados enteramente por el ser humano. Nada más que el matrimonio, como ya vimos, se terminó institucionalizando. El Estado vio un interés económico ahí y lo terminó usando en su propio beneficio. Ya desde su nacimiento en la Mesopotamia fue un frío contrato. Después vino la religión a meter a Dios para volverlo algo sagrado, y hoy en día está volviendo a ser algo puramente institucional, hasta el punto en que las oficinas de migración revisan con lupa los matrimonios de personas con distintas nacionalidades para ver si están buscando la nacionalidad. Y sobre el tema de la virginidad, les dejo la semillita por el lado de la traducción, que es fascinante el error que hubo cuando los textos sagrados pasaron del hebreo al griego. En el hebreo original se usaba la palabra esta, que como no sé hablar hebreo, bueno, la pongo, que significaba simplemente mujer joven, pero al traducirla al griego la cambiaron por partenos, creo que se dice, que significa estrictamente virgen. Es bastante loco pensar que toda la construcción de la virginidad de María pudo haber nacido de un simple error de traducción. Lo mismo pasa con esa famosa cita que la gente usa para decir que si un hombre se acuesta con un hombre, ambos arderán en el infierno. Ese fragmento originalmente hablaba de la prohibición de la pederastía, pero lo tradujeron mal a propósito para condenar la homosexualidad. ¡Qué gente de mierda, eh! Son temas muy largos y, como vieron, a mí me gusta tomarme mi tiempo para analizar todas las aristas posibles. Siento que opinar por opinar o hablar por hablar desde mi único punto de vista o desde mi visión del mundo se queda bastante corto. Como población mundial tenemos muchísima historia y una diversidad gigante que la gente ignora por completo a la hora de argumentar en internet. No sé qué tanto valdría como argumento el simple punto de vista de alguien específico que encima está opinando de una realidad que ni siquiera le toca vivir. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar cuando me toque criticar a ciertos personajitos que serán el personaje de la semana. En conclusión, el matrimonio empezó siendo una cosa, siguió siendo otra y hoy en día terminó convirtiéndose en un contrato moderno regulado por el Estado. Y como ya vimos también, tiene sus partes oscuras. Yo acá puse ejemplos puntuales, pero hay miles más que siguen pasando hoy en día. Siguen existiendo los matrimonios infantiles forzados, es tremendo y es real, existe, pero la gente prefiere idealizar todo hasta el punto de ignorar las cosas horribles que pasan afuera de su burbuja. Tu propia experiencia de vida no cuenta como un argumento universal. Vos podés hablar de lo lindo que es tu matrimonio, pero tu matrimonio no es el único que existe. Hay miles de personas viviendo realidades distintas, gente muy feliz y gente que está en la miseria absoluta. Pensemos en las mujeres que viven bajo el régimen islámico radical, que ahora tienen que estar completamente tapadas y perdieron todos sus derechos básicos. Es algo terrible de lo que no se quiere hablar, porque hablar de eso implica aceptar que como humanidad podemos ser seres completamente horribles que damos hasta
hasta miedo. Esa es la realidad de nuestra sociedad hoy en día. Nos fijamos en ello, pero si miramos a América o a Europa, tampoco es como que estos continentes estén mucho mejor. Tristemente, no vivimos en una utopía. Me da gracia porque empecé este video hablando de un TikTok de una pareja y terminé haciendo una reflexión de vida existencial. Es impresionante dónde está haciendo este canal. Ahora sí, como conclusión final, de verdad, este video no busca juzgar a quienes eligen casarse, simplemente sería completamente maravilloso y utópico que fuera cierto eso que la gente cree de me caso y voy a estar con vos toda la vida. Pero lamento decirles que no es así. Discúlpenme, ojalá existiera el alma gemela, ese amor eterno, pero la realidad humana es que de momento solo existe el te amo por ahora. Después se verá con los años si te sigo amando o no. No busco juzgar el casamiento, sino abrir la ventana para entender la diversidad del mundo y desarmar a quienes usan un contrato estatal para desvalorizar lo que podemos llamar amor real. Y el amor real no es propiedad exclusiva de los que están casados. El amor real es lo que cada uno de ustedes defina como tal. Puede ser el amor por tu novio, por tu novia, por tu marido, por tu esposa, por tus amigos, tu familia, tus mascotas o por aquellas personas que deciden no poner ninguna etiqueta a su relación. Sigue siendo amor y no tiene por qué desvalorizarse ni ponerse en duda porque falte un papel firmado. El amor no es más real ni menos real por estar casado. Así que ya saben, disfruten del amor mientras puedan, porque al ritmo con el que vamos no sé si vamos a la tercera guerra mundial o qué. Lo único que sé es que este mundo se la está yendo bien a la mierda. De verdad quería terminar con un lindo discurso sobre el amor compartido y decir que el amor es una magia, una simple fantasía, pero mi sobrepensar no me lo permite. Quizás en algún momento haga un video lindo analizando el amor a fondo. De momento, esto es lo que les entrego. Espero que hayan aprendido algo, que se hayan entretenido y espero que este video se suba después del de leyenda urbana que ya hice, pero que me lo bloquearon por copyright, hijas de puta. Bueno, es lo típico que le pasa a lo que hacen análisis de películas. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias totales.